¿Cuántas horas has perdido en Twitter debatiendo por el nuevo trending topic? ¿Cuántas veces has sentido que tú tienes la respuesta perfecta para ese conflicto que parece nadie ha podido solucionar? ¿Sientes que tienes intereses diversos y no sabes cómo integrarlos? En el momento en que nosotros vemos que un suceso se hace viral, sentimos la necesidad de opinar. Pensamos cómo lo hubiéramos solucionado, cómo hubiéramos actuado o cómo hubiéramos lidiado con esa situación. En esta temporada de Angular, te presentamos 12 casos donde imaginamos qué hubiéramos hecho. Y expertos nos explican la mejor forma de manejar las cosas desde su enfoque, para que sientas la conexión con el tuyo. Somos René, Mayra, Sofía y Renata. Y esto es Angular. Imagina que en un mundo donde almacenamos todos nuestros datos importantes, de pronto la seguridad de estos sistemas se viera amenazada o corriera peligro, perdiendo todos los datos de una institución, o dos, o tres. ¿Sería motivo para alertarnos? ¿Quiénes serían los posibles afectados? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Actualmente, la ciberseguridad es un elemento que se debería tener presente en cualquier institución, empresa o corporación, pues al tener tantos datos en una red, hay que estar conscientes de la gran responsabilidad que conlleva el contar con estos datos. Un hackeo como tal es la aplicación de conocimientos técnicos o tecnologías que nos permiten solucionar un problema o una cuestión. Normalmente cuando nosotros hoy escuchamos la palabra hackeo pensamos que es algo negativo o es algo malo, pero en realidad no lo es necesariamente. Existen diferentes tipos de hackers que ellos, depende de las intenciones que tienen, es justamente su objetivo como tal. Un hacker de manera maliciosa la podremos identificar como un pirata informático, alguien que hace, digamos, daño a través de la información. Bueno, en esta parte podríamos entrar en que hay diversos tipos de hackers. Está el hacker de sombrero negro, podemos decirlo así, que es el que toma ventaja de este tipo de situaciones. El hacker de sombrero blanco es aquel que a base de esto trata de hacer el bien. Digamos, alguien tiene un personal dentro de una organización que literal se encarga de atacar de diferentes maneras a la organización para buscar cuáles son las brechas de seguridad e intentar como taparlas. Al adentrarse en el cibermundo existen muchas posibilidades que no siempre resultan ser buenas. Por duro que suene, siempre estamos expuestos a la posibilidad de pasar por una mala experiencia, por lo cual nunca hay que ignorar el peligro al que estamos expuestos al respaldar o compartir nuestros datos dentro de la nube. Hay muchos modos de operar por parte de los hackers. Yo podría distinguir tres principales. El primero es el phishing. El phishing, tal cual como nos dice, phish es de pesca, van a tratar de robar tus datos o tu información personal. Ese es un básico que ellos hacen. El siguiente es el keylogger. Por eso la parte de los espacios públicos, si no conocemos los equipos, hay que tratar de evitar a cuentas muy personales o donde yo tenga información que es muy valiosa para mí. Esos son los keyloggers, capta todo lo que nosotros escribamos en la computadora y la manda a un servidor externo y ese es robo de información también. Y uno que es muy actual, que cada vez ha tenido mayor auge, son las brechas de seguridad. Las brechas de seguridad son, los hackers entran a las vulnerabilidades de las empresas, buscan esas vulnerabilidades y roban todas las bases de datos de los clientes y las empiezan a comercializar. Esos son los tres modos más comunes que tienen los hackers.
Un país que fuera receptor de ciberataques, encontrándose dentro de los primeros lugares que son más perjudicados en su continente, podría tener con el paso del tiempo un aumento de 10 veces más ataques que en su pasado, dejando a 3 de cada 4 usuarios con pérdida de información o dinero por no contar con respaldos. Hablando de ransomware particularmente, estos ataques son de muchas décadas atrás, es decir, no es algo nuevo. Lo que sí ha sucedido es que este tipo de ataques cibernéticos, propiamente virus, tienen un componente diferente ahora, usan inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, cuando usamos herramientas de detección de intrusos, tenemos que sofisticar también nuestras herramientas. Es decir, te puedo poner un ejemplo solamente absurdo. Antes un virus buscaba una forma única de insertarse y podía ser rastreado en algún momento por equipos como nosotros. Pero también, hoy en día, el ransomware puede aprender de cómo se está comportando los que lo están deteniendo. ¿Sí? Puede lanzar diferentes tipos de correos con diferentes subjects, y empieza a analizar cómo responde el usuario ante eso. No le dio clic, sí le dio clic. Entonces, trata de propagarse y mutarse de muchas maneras. El robo de información, fraudes, pérdidas financieras, phishing, fuga de información personal y robo de identidades son solo algunos de los ataques más frecuentes que sufriría la nación. Con el encierro, las víctimas se verían perjudicadas de manera exponencial por la aceleración en los procesos de los hackers. La programación es el arte de trazar y proteger programas computacionales. En otras palabras, es indicarle a la computadora lo que tiene que hacer. Detrás de todos los programas que conocemos y usamos, existe un proceso para poder crearlos y, claro, personas preparadas para hacer dichos procesos. Es una necesidad que cualquiera tendría que considerar. No tendrían que escatimar en esa parte, más si están trabajando con información sensible. Vamos a lo mismo. Digamos, yo en mi casa no tendría la necesidad quizás. ¿Por qué? Porque se compromete mi dispositivo y lo que hago, ¿sabes qué? Lo borro. Puedes formatear, que será es la recomendación que no le daría a cualquiera. O sea, tú puedes borrar y el virus también se va con eso. O sea, tú borras toda tu información y va. Pero vamos a lo mismo, tu información se pierde. Hay personas que su información es muy, muy valiosa como para simplemente decir, la voy a tirar. Entonces, yo creo que es algo esencial hoy en día. Cuando una institución recibe un ataque cibernético, se vulneran sus sistemas operativos internos. Y eso al momento de quererlo reconstruir, o al momento de querer rescatar información, o al momento de querer establecer mayores indicadores de seguridad, pues cuesta dinero para las instituciones el hacerlo. Es decir, el daño no es nada más material, sino el daño también tiene que ver con el aporte a la nueva infraestructura que se tendrá que considerar que anteriormente no existía, o si existía, entender qué es lo que falló para poderla robustecer. En este bloque conocimos sobre la importancia y concientización de los peligros a los que estamos expuestos y algunos otros datos muy interesantes desde la voz de expertos y profesionales en el tema. Los sistemas de seguridad constantemente están en cambio. Es por eso que tenemos que mantenernos frescos con estos temas que a todos nos deberían interesar. Quédate con nosotros para seguir cuestionándonos, conociendo y comprendiendo cuáles pueden ser las consecuencias, soluciones y posibles escenarios de un suceso como el que estamos imaginando. Estás en tu programa Angular. Una institución que habitara esta nación ficticia, debido a su contexto, podría ser víctima de ataques cibernéticos, ya sea por sus servidores, por correo electrónico, engaños o entre otros. Lo que estamos por conocer podría ser una gran herramienta para este organismo, y qué mejor que los profesionales nos compartan desde sus conocimientos y experiencia información con la que quizá no estemos tan familiarizados, pero que podemos sacarle todo el provecho. Considero que una buena práctica para evitar el hackeo puede ser el famoso antivirus, que básicamente evita que este tipo de personas dedicadas al hackeo entren a nuestros dispositivos y hackeen nuestros datos personales, nuestra información. Para evitar el hackeo, lo primero es, siempre que tú abres una cuenta, puede que te den una contraseña predeterminada, cámbiala. Siempre trata de cambiar esa contraseña y que sea lo más seguro posible. No des
clic a enlaces de lugares desconocidos y que tú no sabes de dónde vengan. Es muy probable que puedas ser víctima de un hackeo si lo haces. Hay que tener actualizados tus sistemas lo más posible. Un software actualizado como tal es menos propenso a vulnerabilidades y a cuestiones de hackeo. También hay que tratar de no utilizar equipos públicos, ¿sí? O abrir cuentas dentro de lugares públicos, porque también puede ser víctima de alguna vulnerabilidad. Y hay que utilizar HTTPS, ¿sí? Cuando nosotros vayamos justamente a trabajar con algún link, son páginas seguras que me van a permitir a mí entrar de manera segura sin ninguna intención de vulnerabilidad. Pero no hay una hora, no te van a decir, ¿sabes qué? En este horario te van a atacar. Tienes que estar siempre a la prevención de no entrar en ningún tipo de link malicioso, correo que no conozcas, no abrir ningún tipo de contenido que realmente tú no tengas confianza. Cuando no contamos con las herramientas necesarias, como equipos físicos o softwares que nos ayuden a evitar y visualizar dónde se pueden encontrar estos peligros, la probabilidad de estos incidentes sin duda incrementa. Y tenemos que buscar darnos cuenta de la utilidad práctica que hoy la policía cibernética en un contexto de delitos digitales puede tener. Creo que importa muchísimo el alcanzar, visibilizar cada vez más la obligación que tiene la policía cibernética y en particular cuáles son sus objetivos, ¿no? Coincido en que con el paso del tiempo este tipo de policías prácticamente de orden científico sí han estado en constante profesionalización y preparación y han estado al alcance de las propias necesidades de lo que hoy es entender delitos informáticos. Sin embargo, creo que tenemos que partir de una realidad y esta realidad es particularmente el visibilizar este tipo de fenómenos criminales y en todo efecto el darnos cuenta cuál es el alcance formal y material que la policía cibernética puede tener en tratándose de este tipo de conductas. Si el personal de esta institución no estuviera del todo capacitado o preparado para un ataque y repentinamente cambiara el panorama de todos, ¿crees que se podría evitar? Si estas personas tuvieran un plan B o un respaldo, ¿las consecuencias serían menos graves? El contar con una previa preparación para estos casos podría simplificar el escenario para cualquier persona, pues sabrían cómo reaccionar, qué hacer y cómo solucionarlo. Claramente sí existe un apoyo por las autoridades, ya que en nuestro país contamos con la policía cibernética, que básicamente se encarga de esta investigación a este tipo de ilícitos relacionados con el hackeo. Sin embargo, el proceso judicial puede llegar a ser un poco tardado, ya que como son ilícitos o delitos que están renovándose, que son nuevos, que no tienen tanto tiempo de haber sido tipificados, es por ello que a lo mejor puede llegar a ser tardado, ya que no hay como tal esa práctica. A partir de las nuevas tendencias digitales, pues podemos darnos cuenta cómo este tipo de delitos, al tipificarse en las normas, pues adquieren una lógica muy distinta a los delitos de otro tipo de naturaleza e impacto. Creo que tenemos que comenzar a visibilizar, tenemos que empezar a conocer y a darnos cuenta qué tipo de conductas ilícitas se pueden materializar por este tipo de actos y darnos cuenta que este tipo de nuevas policías pues atienden a lógicas y a tendencias novedosas y actuales o de realidades novedosas y actuales que tienen que ver con evitar la materialización de delitos por medio de aspectos informáticos o de información de la trascendencia tecnológica. Ni sectores públicos, ni privados, ni la ciudadanía se encontraría a salvo del peligro. Cientos de intentos de hackeo sucederían por minuto, muchos de estos consiguiendo cruzar las barreras, afectando al gobierno, individuos, empresas e instituciones. No se cuenta con la infraestructura como tal, ya que ha habido varios ataques a nivel zona metropolitana de Guadalajara. Hubo un ataque recientemente en donde se vieron involucradas varias universidades privadas, en donde se dio un ciberataque y duró meses para que se restableciera el control
y la seguridad de los datos personales de cada uno de los estudiantes. Hubo una situación, creo, de mucho pánico. Entonces, ¿qué sucedió? Que se apagaron las redes porque había una propagación de un virus de tipo gusano, que es una derivación también del ransomware. Un gusano tiene una forma de propagación en la que busca buscar equipos vecinos a su alrededor para tratar de infectarlos. Entonces, eso se tiene que hacer y posteriormente en el postmorte, pues aprender de lo sucedido. Y esto a veces es complicado, pero cuando sucede beneficia mucho porque la alta dirección se sensibiliza al respecto de contratar servicios o tener equipos especializados o capacitar al personal técnico para poder resolver este tipo de problemas, ¿no? El derecho cibernético o tecnológico engloba desde ciberdelitos hasta relaciones laborales que se puedan establecer, así como la propiedad intelectual o la contratación informática. Además, también regula y estudia cómo las nuevas tecnologías han transformado el derecho. Los ataques se planean con objetivos precisos, afectando a multitudes. Los ciberdelincuentes pueden tener acceso a información e infraestructura digital delicada y privilegiada. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias que sufriría esta institución? A continuación, te presentamos la manera de estar preparados para un suceso como el que estamos imaginando. Estás en tu programa Angular. Así como abundan los hackers y ciberdelincuentes, existen organismos que se encargan de afrontar estos casos que generan pánico en nuestra sociedad, pues el perder información valiosa y personal sería un golpe duro para cualquiera. La institución, de ser hackeada, se vería en la necesidad de contactar uno de estos organismos. Sería muy importante contar con un marco regulatorio en torno a la ciberseguridad, pues estos tienen como objetivo erradicar todo ataque cibernético. Durante mucho tiempo ha habido como una situación compleja entre lo legal y lo informático, pero todavía hay un rezago en la parte de leyes, ¿no? Es decir, actualmente la Policía Cibernética del Estado de Jalisco, por parte de la Fiscalía, puede actuar solamente en lo que en las leyes existen, es decir, un secuestro identificado por la red, no un ransomware como tal, porque no hay una evidencia como tal. O sea, es decir, faltan algunas leyes, ¿no? Los avances en ciberseguridad no nos ponen completamente a salvo. Nuestros datos pueden estar expuestos, ya que el peligro en la red siempre va a estar ahí. La institución se vería en la necesidad de adentrarse en el mundo digital para simplificar sus procesos, respaldar información o cualquier necesidad del organismo, requiriendo así barreras para resguardarse de la interferencia de terceros. En este ámbito no te pueden hacer nada si tú no le das acceso. Entonces ellos lo que hacen es engañarte. Hay uno que se llama pues ingeniería social, es del lado negativo. Ellos se dedican, pues le llaman el arte de engañar a las personas, en el cual primero ganan tu confianza y poco a poco te van persuadiendo para que tú les des tus datos personales de la organización y ellos lo puedan utilizar en tu contra. La institución necesitaría un área especializada en ciberseguridad para mantener a salvo sus operaciones empresariales, pues es posible que no se haya invertido previamente en la capacitación de su personal para poner a salvo su información. Todo se trata de comprometer datos. Más que el equipo, más que nada, la información es la que se compromete. Entonces, digamos, hay personas que tienen o que valen mucho más información que incluso el dinero. Un caso específico, digamos, en las cuentas bancarias, realmente tiene información de todos sus clientes. Entonces, ¿qué pasaría si comprometiéramos esa información? Bueno, tendrían que pedir un rescate, tendrían que intentar recuperar esos datos. Es donde ellos toman un poco de ventaja. ¿Qué buscan? Buscan una recuperación económica a cambio de regresarte esos datos. El acceso a tus datos es una puerta. Cuando ellos invaden esa puerta, lo primero que debes hacer es cerrarla. ¿Cuáles son estas puertas? Es cualquier tipo de conexión que tengas como hacia el exterior. El internet es lo más importante. El internet y cualquier conexión hacia el exterior. Lo cierras. Después de eso, empiezas a ver dato por dato. A veces es muy tedioso porque hay muchas personas en tu organización, pero tienes que ver literalmente todos y ver que uno de estos no esté corrompido. Si hay uno, lo tienen que arreglar a la brevedad. También se les debe notificar. Es muy recomendable que se les notifique a los usuarios. Oigan, nos acaban de hacer esto, revisen sus datos.
que no esté nada mal. Si está, pues se lo notifican a IT o a las personas que se encarguen de la protección de datos y ellos ya pues se encargan de eso. Es muy importante introducir la ciberseguridad como una parte fundamental de las empresas. Esto facilitará implementar políticas y controles de seguridad que traten tanto las amenazas emergentes como las conocidas. Yo insisto muchísimo en que tenemos que conocer nuestros derechos. Yo creo que siendo una sociedad más informada sobre qué derechos tenemos y cómo protegerlos, nos va a permitir identificar ciertas situaciones que probablemente desconocemos que pueden ser constitutivas de un delito. Opinar no es difícil para nadie. Pensamos tener las mejores soluciones y nos animamos a decirle a otros la forma más adecuada de actuar desde nuestra trinchera. Sin embargo, quienes realmente tienen los caminos ideales para solucionar conflictos son los expertos, y confiamos en que cada uno de nosotros puede convertirse en el experto que tiene la respuesta correcta. Lo que platicamos aquí como un imaginario, en realidad ya sucedió, y probablemente tú ya sepas de lo que estamos hablando. Te invitamos a investigar sobre los hackeos a las instituciones y formar tus opiniones informadas al respecto, para que no te hagan un hacker mate. Soy Mayra Hernández, estudiante de la licenciatura de Producción de Medios Audiovisuales. Gracias por acompañarnos y esto fue Angular.